Déjame ver. Ya estamos en vivo, Noel. Ok. Dauris. Buenas tardes. Saludos, hermano Enrique. Estaba apagado el micrófono, un fallo, Pues todos nosotros sabemos por qué estamos aquí. Sabemos el compromiso y la responsabilidad que asumimos todos los sábados de reunirnos con eso mismo, con la responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra. A la gente de Facebook, buenas noches, bienvenidos a este culto juvenil. Qué gusto es poder meternos y llegar a sus hogares a través de la vía digital. Así que estamos súper contentos de, por supuesto, poder llevar la palabra, no importa donde las personas se encuentren. Así que vamos a inclinar todos nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por permitirnos poder estar reunidos, por darnos la oportunidad de un día más de vida, por enseñarnos que tú eres todopoderoso, Señor, que tú eres el único Rey y Rey de señores, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí, que nos están mirando y que van a reproducir más adelante este video. Te pedimos, Señor, que cada palabra que sea expuesta en esta noche sea de bendición para la vida de todos los presentes. Que tú, a las personas que más adelante vayan a reproducir este video, pueda tocar sus corazones y sus vidas, que pueda servir de inspiración y que sobre todo el mensaje de la palabra llegue como tú quieres que se haga. Que seamos hijos dignos y buenos representantes de tu santo nombre. Que tú reines en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero que sobre todo nosotros podamos dar fe y testimonio de quién tú eres. Que podamos dar y llevar enseñanzas de tu palabra, de esa palabra maravillosa que nos presenta tu evangelio. Señor, perdona cada uno de los pecados que cualquiera de nosotros pudiera cometer. Te pedimos por la situación que atraviesa el mundo, por aquellos enfermos, por el COVID-19, por aquellos enfermos de cualquier otra enfermedad, aquellos que están inválidos, que son no videntes, que tienen cualquier dificultad. Señor, que puedan conocer de tu gracia y tu misericordia y que si es tu voluntad puedan ser sanados. Señor, bendice este culto, bendice al predicador de esta noche, cada una de las personas que nos ven y que están aquí, hoy aquí adentro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Pues vamos a ver por aquí cuáles son las personas que tienen alguna petición, algún motivo de alabanza, algo que le haya pasado en la semana que quieran compartir con todos nosotros. ¿Alguien por aquí? Bueno, Dauris, lo que sí puedo decir es nosotros queremos darle gracias a Dios por la cita que tuvimos en esta semana con el dentista de Emily y decidieron no sacarle la muela. Le pusieron un retenedor permanente detrás de los dientes superiores para soportar el diente afectado y ahora es cuestión de monitorear para cambios, para ver que no hay infección, etcétera, etcétera. Entonces ya eso ya bueno, por lo menos no es que se resolvió, pero ya se tomó una decisión de tratamiento y damos gracias a Dios ya por tener esa claridad en la situación. El otro es, tengo aquí un listado largo de peticiones, pero sí lo que quiero decirles es que llevamos muchas semanas orando, 2 o 3 semanas orando por Lisana, que es la vecina de Noel. Y yo entendí de Noel que ella ya está en casa y que está mucho mejor. Y entonces damos gracias a Dios por eso. Y yo tengo una petición especial. No es para, no es para un dominicano. Eso es un amigo mío que es frente a un ministerio en Nicaragua, un ministerio inmenso. Y su mamá salió positivo con el virus. Ella se llama Aurora Valle
sé que él apreciaría oraciones por ella. Eso es mi parte. Amén, así será. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hermano ¿Algo Dauris. más? Amén, dime, Noel. Sí. Tenemos al hermano Enrique aquí. Y las últimas semanas hemos estado orando por el padre de Perla. Entonces sería bueno, no sé si el hermano Enrique nos diera, yo hablé con él en esta tarde, pero si él nos diera algún detalle de cómo está su suegro, cómo está todo por allá, cómo va el proceso de la operación de él y todo eso. Okay. Nuestro hermano Enrique, ¿por dónde está que no lo veo? Ok, ya lo vi. Hola, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué bueno Amén. verles de nuevo, hermanos. Gracias por sus oraciones. El hermano pastor, el papá de Perla, está mucho mejor. Ustedes saben que fue una operación un poquito complicada. Amén. Se le juntaron varias circunstancias y gracias a Dios está mejorando mucho y físicamente se encuentra más fuerte. La verdad que el mismo testimonio de él y de nosotros como familia también es que Dios ha obrado de una manera muy especial en favor de él y en favor de nosotros como familia. Y muy agradecidos por las oraciones de su pueblo. Gracias, hermanos queridos, por este momentito para poder compartir. Gracias, hermano Noel. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Pues nadie más con alguna petición, algo bueno, maravilloso. Bueno. David, también tengo algunas peticiones. Bueno, estamos orando por Vecina el de hermano Noel. Milton todavía, ¿verdad? Por su esposa y su esposa. También estamos orando por un empleo para Estela. Ella pidió la semana pasada un empleo. Entonces, también estamos orando por el hermano Enrique y su empleo. Es solamente para que sigamos compartiendo. El jueves yo pude ver algunas peticiones. Por ejemplo, vi que Iri estaba pidiendo, me parece que era por una tía. Y no recuerdo bien las otras. Yo vi escuché unas cuantas. Entonces, para que sigamos orando por esas peticiones, aquí Eleazar pide oración por un familiar muy cercano, el cual se encuentra muy afectado de salud. Eso es en Facebook. Entonces, oremos por ese familiar de Eleazar. Ok. Eleazar es el hermano de Aris. Nadie más por Facebook. Solamente él. Ok. Según veo. Sí, solamente él. Entonces, para que solamente sigamos orando Bueno, por las pues, peticiones. ya que no hay más personas. Ok. No, adelante, está bien. ¿Cómo? Adelante, Lauri, está bien. Ok. Ya. Pues vamos a nuevamente, vamos a orar por cada una de las peticiones que se han hecho en esta noche. Y si hay alguna otra más adelante, pues también oraremos por ella, la gente de Facebook, que alguien que esté atento para que también nos informe cualquier otra petición que tengan por ahí. Pues los voy a invitar nuevamente a que inclinen sus rostros y a que, por supuesto, me acompañen en la oración por las peticiones. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, misericordia te pedimos, Señor, por cada una de las personas que no te conocen. Señor, te queremos pedir por la joven afectada de salud, vecina de Noel, Señor, que seas tú que pases tu mano sanadora, Señor, y que hagas tu voluntad en su vida. Te pedimos por Emily, Señor, por la situación que ella atraviesa, y también te damos gracias porque lo que se pensaba que iba a ser peor, ahora es mejor. Señor, te pedimos por todos y cada uno de los enfermos que se han mencionado, por Enrique y su trabajo, por Estela y su trabajo nuevo, que seas tú quien
quien los lleve y quien los conduzca para que ellos lleguen al lugar donde tienen que estar. También te pedimos por Milton, que sufrió una ruptura, y también su esposa, que no se encuentra muy bien de salud, por la petición del hermano de Aris y cualquier otra petición que hayan hecho, que tú conoces, Señor, cada una de las circunstancias y necesidades que pasan cada una de las personas que están aquí presentes. Señor, te damos gracias por todo. Bendice y pasa tu mano sanadora y haz tu voluntad en la vida de cada una de las personas, pero sobre todo, llévalos a ti. Te pedimos que bendigas la predicación de esta noche y que el mensaje pueda llegar a los corazones de las personas que están aquí y a aquellos que nos ven. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, ok. Muchas gracias, hermano Lauri. Gracias de verdad por siempre dirigirnos en esos inicios. La semana pasada tuvimos un brinco, ¿verdad? Y ahí Esteban nos ayudó. Muy buenas noches, mis hermanos. Bendiciones a ustedes que se encuentran allí en las redes. En esta noche quiero anunciarles que tenemos un invitado. Ya él ha compartido varias veces en el grupo de jóvenes, pero yo creo que muchos en las redes no lo han escuchado a él compartiendo. Él en una ocasión también fue compartiendo en la iglesia. Y lo tenemos aquí hoy como invitado. Él es el mensajero que Dios ha utilizado en esta semana para compartir su palabra con nosotros. Entonces, sí le pido a mis hermanos que pongamos nuestro corazón a la disposición de la palabra, que nos expongamos y, como dice el pastor siempre, que lleguemos con un corazón, ¿verdad?, dispuesto a escuchar lo que Dios quiere para con nosotros. Él es nuestro hermano Alex Consoros. Alex, yo no sé de dónde que Alex, porque Alex anda el mundo entero, pero Alex es un buen amigo de nosotros y en esta noche él está ¿verdad?, dispuesto a compartir su palabra con nosotros. Él es de República Dominicana, ¿verdad?, pero él anda andando en todos los lugares. Yo siempre hago la foto, estoy aquí, estoy allí, estoy por las redes y eso. Pero hoy él está con nosotros, mis hermanos. Así que, hermano Alex, Dios te bendiga y todo tuyo aquí. Muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Así es, bien. Perfecto, perfecto. Un saludo a Rebeca, Enrique, que los veo por ahí conectados, y a todos los demás que están aquí. A la verdad, agradecido por todos los jóvenes. Tenía un buen tiempo sin verle, pero qué bueno que Dios está utilizando este medio virtual para poder llegar a ustedes a pesar de la distancia. Gracias, hermano Noel, al hermano Michael, a la iglesia en sentido general, Iglesia Bautista Gracia y Verdad, allá en Santo Domingo. Y bueno, para aprovechar el tiempo, ya hemos orado y voy a introducir el tema que quiero compartirles con ustedes. Y es un tema que ya vi que fue puesto en el grupo y que quisiera manera de meditación o predicación, como le quisieran llamar, desarrollarlo en esta noche. Así que un saludo para todos y bueno, ya aprovechando que oramos, vamos entonces a introducir este tema. El tema para hoy, que quiero trabajar con ustedes, los jóvenes, aquellos que están conectados, quiero hablar acerca de la soledad y el aislamiento, y queremos ver algunos beneficios y peligros de esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la soledad? Y le estuve orando al Señor sobre este tema porque creo que es bien adaptado a la situación y a la realidad que no solamente se vive aquí en Canadá, no solamente se vive en República Dominicana, sino en todo el mundo. Y cómo nosotros como creyentes podemos, ¿verdad?, ser guiados por el Señor de una manera sabia para poder enfrentar, por un lado, los peligros de la soledad, pero también para aprovechar los beneficios de la soledad y del aislamiento. Por eso he tomado como basamenta dos lecturas que la estoy usando como punto de partida. La primera de ellas está en Mateo capítulo 4, versículo 13, en el Evangelio de Mateo 4, 13. Y vamos a ver también segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 a 4.
Y voy a leer el texto de Mateo 4:13, que dice, los versículos son tomados de la Reina Valera 60, dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Fíjense dos palabras que aquí se utilizan para describir el lugar donde Jesús estaba. Un lugar desierto y un lugar apartado. O sea, Jesús se iba a los lugares desiertos y apartados. ¿Para qué? Para orar. Pero si también leemos en Mateo capítulo 6, versículo 6, vemos que cuando Jesús enseña sobre la oración que conocemos como el Padre Nuestro, Él dice que cuando alguno de ustedes ore, hágalo como a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, que le escuche en secreto, le responderá en público. Bien. ¿Me pueden escuchar bien, verdad? Amén, así es. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, estos dos versículos, tanto Mateo capítulo 4, versículo 13, como Mateo 6:6, donde Jesús enseña la oración, vemos cómo Jesús enseña acerca de la bendición que es encontrar y tener lugares apartes, estar a sola, distanciarse, ¿para qué? Para ocuparse de la oración, para ocuparse de la oración. Ahora, la soledad o estar solos son dos cosas que quiero señalar en este momento, porque aunque son palabras que las podemos utilizar de manera intercambiable para referirnos a una misma cosa, también la soledad o estar sola son dos palabras que tienen significados un poquito diferentes y vamos a ver eso más adelante. Pero la soledad o estar solo puede ser muy valioso, hermanos, ¿para qué? Para la oración. Puede ser muy valioso, ¿para qué? Para la oración. En la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 14, y estaré señalando algunos versículos mientras vaya teniendo esta meditación, en Mateo 14:23 dice que después de Jesús despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjense cómo nuevamente se resalta, se fue aparte. ¿A qué se fue Jesús? A orar. ¿Y cómo estaba Jesús? Jesús estaba solo. En el mismo evangelio, pero de Marcos, capítulo 1:35, dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar que desierto. Se aisló, se fue a un lugar solo. ¿Y qué hacía allí el Señor? Y allí oraba. Así que repetidamente vemos en las escrituras cómo el momento de estar a solas, como el aislamiento, el Señor lo aprovechaba para tener un tiempo, ¿para qué? Para la oración. Así que un beneficio, así rápidamente que podemos decir, de estar solo o de aislarse, es que lo podemos utilizar de manera efectiva, ¿para qué? Para la oración. Y esta verdad no solamente se encuentra en los evangelios que mencionamos, esta verdad está en toda la Biblia. En el principio Dios le dijo al hombre, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, en Génesis 2:18. Cuando leemos Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, nos dice que podemos lograr más con otros que por nosotros mismos y que los amigos pueden ofrecer consuelo y respaldo cuando estamos mal. Sin embargo, leemos ahora en el segundo texto que quiero señalar, segunda de Samuel, capítulo 11, 1-4, cómo estar solo fue de peligro para la vida de un hombre que conocemos. Y no haré mucho hincapié en esta historia porque yo sé que ya todos la conocemos, la hemos escuchado, la historia de David. Le invito a que vayan o escuchen, segunda de Samuel, capítulo 11, 1-4, dice, aconteció el año siguiente, algunas versiones bíblicas dicen que el año siguiente al que se refiere era la primavera del siguiente año, en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a otros de Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero cuando todo el mundo iba para la guerra, pero David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, ya se hacía de noche, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo.
Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Conociendo ya la historia, el pasaje lo podríamos leer completo, pero ya sabemos el desenlace de la misma. Vemos cómo estar solo resultó para este hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. La soledad resultó para David en un momento de ¿qué? De peligro. Así que vemos dos cosas que el aislamiento o la soledad nos pueden proporcionar como creyentes. En primer lugar, vemos el beneficio de la oración, pero tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque muchas veces también estar solo puede ser una herramienta efectiva del enemigo. ¿Para qué? Para hacernos caer en el pecado y en las cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Ahora, entrando un poquito más en el desarrollo, ¿qué dicen las escrituras acerca de la soledad? Y quiero señalar, y lo mencioné a priori anteriormente, que estar a solas y sentirse solo son dos cosas diferentes. Y esto lo señalo porque puede ser que uno esté solo, puede ser que uno esté a solas más bien, sin sentirse solo, pero también puede ser que uno se sienta solo en una sala que está llena de personas. A veces usted ve personas que están en un lugar compartiendo, puede ser que haya un grupo numeroso de 10, 15, 20, 40 o hasta 200 personas, y la persona puede estar allí, pero puede sentirse como esa persona, se puede sentir sola, quizá porque nadie le saluda, porque no tiene amigos, porque no se siente en confianza en el lugar que está. Hay muchas razones que pueden llevar a una persona a sentirse solo a pesar de que esté rodeado de personas. Ahora, la soledad, como ustedes saben, es un estado de ánimo y es una emoción provocada por sentimientos de separación de otros seres humanos. Entonces, esta sensación de aislamiento, de cuarentena, de que hay que mantenerse en la casa, no sé mucho cómo está la situación allá, pero aquí mismo se habla ya de una segunda ola, y hablándose de una segunda ola, nos estamos refiriendo a que de nuevo se han venido incrementando los casos del coronavirus, del COVID. Perdón si no me ven bien, es que la luz del auto se apagó. Pero me pueden escuchar, que es lo importante. Entonces, todo esto provoca que las personas se separen, se pongan en lugares apartes, en lugares distanciados y todo lo demás. Y esto puede llevar a muchos creyentes hasta a naufragar en su fe. Entonces, estar solo y sentirse solo son dos cosas un poquito diferentes. Y es importante y quise que señalemos esta verdad para seguir viendo lo que las escrituras nos enseñan. Quiero citar una frase que dijo un poeta que nos va a ayudar a arrojar un poquito de luz con relación a lo que queremos explicar. Fue un poeta inglés en el año 1624. Este poeta escribió las siguientes palabras y lo voy a citar. Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del mundo. Y el punto de este escritor, de lo que quería decir, era que nadie podría sobrevivir por sí mismo estando solo o apartándoselo de los demás. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos criaturas como sociales y necesitamos sentirnos ¿qué? Conectados. ¿Qué fue lo que pasó con David? Bueno, David sintió una soledad muy profunda en su vida. En una serie de peticiones sinceras y desde lo más profundo de su corazón, que le pidió al Señor, David clamó en medio de su soledad, David clamó en medio de su desesperación. En el Salmo 25 leemos, versículo 16, mírame, ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona que todos mis pecados. ¿Cómo se sentía David? Se sentía solo. Se sentía solo porque si usted lee el Salmo y todo el contexto histórico que había pasado, a David en ese momento tenía enemigos que lo habían perseguido. David en ese momento había tenido problemas con uno de sus hijos. Habían venido tantos problemas a la vida de David que él tuvo que clamar al Señor y decir en el Salmo 25, versículo 16, solo y afligido estoy. Solo y afligido estoy. Así que yo no sé cómo ustedes pudieran estar sintiéndose, jóvenes. ¿Sí me escuchan bien? Así es, hermano, te escuchamos. Oye, como un ruidito allá, sí, pero te escuchamos bien. Ok, perfecto. No sé si usted allí.
Ok, voy a quitar entonces los audífonos para que se pueda escuchar mejor. Ok, ¿sí me escuchan? Ahora sí, nítido. Perfecto, sí. Tenía los audífonos y creo que estaban produciendo un poquito de ruido. Entonces, David menciona eso en el Salmo 25, porque se sentía en esa condición. David se sentía en ese estado de ánimo, se sentía solo, se sentía afligido por todas las cosas que estaban sobreviniendo a su vida. Entonces, vimos por un lado cómo Jesús enseña que estar solo podemos aprovecharlo ¿para qué? Para la oración, pero por otro lado vemos y tomamos el ejemplo de David, cómo estar solo lo llevó a cometer algunos pecados que conocemos en su vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, y los que están aquí escuchando ni puedan escucharnos de diferentes partes, porque el pecado puede prosperar en el aislamiento. Repito, el pecado puede prosperar en el aislamiento. Y a medida de que esta segunda ola de coronavirus empieza a llegar a nuestras ciudades, los habitantes muchas veces nos vemos obligados a tener que volver a una cuarentena, a un aislamiento, y a menos que no sean por razones específicas, es oficialmente ilegal de que nosotros salgamos de nuestra casa. Si usted tiene un trabajo esencial, si usted trabaja en alguna clase de trabajo que se considere esencial, esas son las clases de actividades que usted puede hacer. De lo contrario, aquí están prohibidas las visitas a los hogares, incluso las congregaciones. Hasta hace 2 semanas teníamos el privilegio de congregarnos, pero posiblemente mañana sea la última vez. Ya han cerrado los de restaurantes, se han cerrado muchísimos lugares. Y todo esto apunta a que posiblemente haya un segundo encierro, el cual a la gente, ¿verdad?, puede traer a la desesperación. Pero aunque nuestros hogares, hermanos, puedan ser lugares de seguridad física, porque consideramos nuestra casa como un lugar de seguridad física, también son lugares donde podemos correr peligro espiritual porque el pecado prospera en el aislamiento. Y esto es una frase que estaré mencionando y que ya le he mencionado como 2 veces, pero quiero que se quede en la mente, en el corazón. El pecado prospera en el aislamiento. Entonces, nuestros hogares, aunque pueden ser lugares de seguridad física, muchas veces nuestros hogares se pueden convertir en lugares donde el pecado puede prosperar. Por eso menciono nuevamente a Salomón, que escribió en Eclesiastés 4, 9 y 10, más valen dos que uno, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará. Y aunque ahí habla y podemos relacionar estos textos con la vida matrimonial y todo lo demás, también es un versículo que tiene aplicación para nosotros. ¿Por qué? Porque es un gran peligro en este prolongado periodo de soledad. eh, es muy propenso el hecho de caer en pecado sin tener a una persona a su lado. Ahora, ¿por qué el aislamiento puede representar un peligro como creyentes? Y voy a mencionar algunas cosas. En primer lugar, representa el aislamiento muchas veces un peligro, porque como estamos ahora careciendo de ritmo semanal, de reunirnos físicamente como congregación, como iglesia, eso nos hace desconectarnos en un sentido físico y emocional del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo esto puede representar un peligro para nosotros. En segundo lugar, porque no podemos encontrar ni un solo hermano o hermana para orar juntos. Antes usted tenía, bueno, ustedes tienen todavía esa oportunidad, creo que una vez por semana, me parece, si no me equivoco, de congregarse, de tener a una persona quizás con quien reunirse, pero el hecho de que todas esas cosas ya están más restringidas, eso mantiene a uno distanciado y puede producir en la vida de muchos de nosotros desconectarnos en el sentido espiritual y emocional de lo que es la congregación. Entonces, con la pérdida de una rutina diaria, y estructurada de nuestras vidas, como congregarse y cosas similares, también podemos haber perdido nuestra disciplina de luchar contra el pecado. Esas son cosas que se van perdiendo muchas veces cuando nos desconectamos y perdimos nuestro ritmo o nuestra rutina o estructura de vida. Entonces, como perdemos ese ritmo de vida, puede ser que también empecemos a perder nuestra disciplina de luchar contra el pecado y perseguir así de esta manera la santidad. Entonces, a medida de que nos autoaislamos en nuestros hogares, podemos estar físicamente seguros, pero también podemos estar en peligros espirituales. ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces, Amén. entonces
hay tres maneras que voy a mencionar en que podemos protegernos contra estos peligros mientras estamos viviendo en momentos de aislamiento y de cuarentena. ¿Cuáles cosas nos van a ayudar? Y las voy a mencionar de manera rápida, pero también vamos a presentarlo de una manera práctica para que esto nos pueda ayudar a tener presente cómo nosotros podemos protegernos contra estos peligros en este tiempo de cuarentena y de aislamiento. En primer lugar, es bueno permanecer conectados como iglesia. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo va a ser posible mantenerse conectado como iglesia si hay restricciones, si hay limitaciones y todo lo demás? El apóstol Pablo describe la iglesia como el templo del Señor, la cual está marcada por la santidad. Y de hecho, mientras la congregación se reúne y está llamada a lidiar contra el pecado no arrepentido de sus miembros, como lo menciona Primera de Corintios 5, que en un momento Pablo se tuvo que dirigir con los líderes de la congregación de Corinto por la situación de pecado que había en ese lugar. Es entonces señalar que a medida de que la congregación o la iglesia se reúne, es una forma de llamar a lidiar contra el pecado de sus miembros. ¿Por qué? Porque se puede amonestar, se puede corregir, se puede incentivar, se puede animar, se puede restaurar de una manera más directa. Entonces, la pérdida entonces de nuestra habilidad de reunirnos nos deja menos capaces de lidiar entonces con el pecado y nos hace entonces más vulnerables a los ataques del mundo, nos hace más vulnerables a los ataques de la carne, nos hace más vulnerables a los ataques del enemigo. Entonces, en el aislamiento también es demasiado fácil, hermanos, para nosotros ocultar nuestro pecado y alimentarlo en secreto. Es muy fácil para nosotros. Muchos caen en pecados como la pornografía y ese tipo de cosas así, porque la persona se distancia de lo que debería de estar cerca y empieza a alimentar aquellos pecados que se producen cuando la persona está solo y cuando la persona está aislada. Entonces, ¿cómo entonces podemos, Alex, usted preguntará, permanecer conectados como iglesia? Si quizá no nos estamos congregando con la regularidad y la intensidad que lo hacíamos anteriormente. Bueno, es bueno entonces en este sentido que como vivimos entonces de manera global esta realidad, necesitamos tomar la iniciativa de tener rendición de cuentas, tener un hermano de confianza, al pastor o a otro creyente maduro en la congregación al cual yo me pueda dirigir y expresarle pues la realidad que posiblemente yo pueda estar viviendo. Si hay alguna lucha en mi vida, si hay algún pecado que está queriendo tomar ventaja en nuestras vidas, entonces rendir cuenta con un hermano, llamarlo, orar juntos, aunque sea por teléfono, utilizar estos recursos tecnológicos que nos ayudan bastante a sentirnos un poco más conectados a pesar de la distancia. Entonces, como el pecado se extiende en la oscuridad y como nosotros somos entonces hijos de luz, no debemos de tolerar el pecado del otro, sino exponerlos a la luz de Cristo. Y eso es lo que nos dice Efesios, capítulo 5, versículo 8 a 14. Así que como el pecado prospera en el aislamiento, tenemos que permanecer conectados como iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Trate de tener un hermano, una hermana maduro en la fe, al cual usted pueda rendirle cuentas, que usted pueda decirle sus luchas, esa persona usted sepa que lo va a entender, que puede orar con usted, que puede orar por usted y que de esta manera lo pueda ayudar en su desarrollo espiritual. Entonces, en primer lugar, permanecer conectados. En segundo lugar, y son 3 puntos que voy a mencionar antes de terminar, tenemos que disciplinar nuestros cuerpos. Tenemos que disciplinar nuestros cuerpos. ¿En qué sentido tenemos que disciplinar nuestro cuerpo? Bueno, tenemos que aprender la oración, que fue lo que mencioné al inicio de esta meditación. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque siempre va a ser contrario a nuestra naturaleza. Orar siempre va a ser contrario a nuestra naturaleza, va a ser contrario a nuestra carne. ¿Qué Cristo dijo? El espíritu está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Entonces tenemos que disciplinar nuestros cuerpos. Y quiero mencionar entonces, en tercer lugar, que tenemos que aprender a meditar en la cruz. Tenemos que aprender a meditar en la cruz. Nosotros crecemos en piedad
a medida de que nosotros meditamos más en el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros pensamos en el sufrimiento del Señor. Nosotros recordamos cada día el Evangelio. Debemos de recordar cada día el Evangelio. A veces solamente aplicamos el Evangelio para aquellos que no son creyentes, cuando la realidad es que el Evangelio es algo que es para todos nosotros y debemos de recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, es importante recordar estas tres cosas. Primero, permanecer conectados. En segundo lugar, tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y ahí pudiéramos hablar abundantemente acerca de la oración. Esto no es un estudio acerca de la oración, pero pudiéramos quizá ampliarlo hablando acerca de la oración. Tenemos que hacer hábitos espirituales que nos ayuden a mantenernos firmes y conectados, principalmente con el Señor. Y en tercer y último lugar, tenemos que meditar acerca de la cruz, acerca del Evangelio. Quiero citar para terminar lo que dijo John Owen en su libro La mortificación del pecado. Él dijo: enfoque su fe en Cristo, tal como Él es exhibido en el Evangelio, muriendo por nosotros. Mire hacia Él mientras Él ora, sangra y muere por la culpa de nuestros pecados. Por medio de la fe, traiga a este Salvador crucificado a vivir en su corazón y por la fe aplique su sangre a todos sus deseos pecaminosos y hágalo esto de manera diaria y de manera cotidiana. Hermosas palabras, hermosas palabras. Y cité a John Owen en su libro La mortificación del pecado. Así que termino con estas palabras de esta meditación. Voy a orar y de mi parte ha sido todo, esperando que este tema pues le haya sido de bendición y a la vez de meditación para nosotros poder crecer en nuestra relación con el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición de permitirnos estar conectados, reunidos, a todos aquellos que de diferentes lugares nos escuchan, de diferentes lugares del mundo y puntos geográficos. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros ser persistentes en nuestra lucha constante con el pecado, disciplinados, meditar constantemente en la cruz. Sabemos que estamos viviendo un periodo histórico que ya sabemos que ha pasado y pasará a la historia, el cual nos ha quitado nuestro ritmo natural de vida, ha reestructurado nuestras relaciones, ha cambiado aún nuestra manera de relacionarnos con las personas. Pero te pedimos, Señor, que a pesar de todas esas cosas, nuestro amor por ti, nuestra búsqueda constante de la santidad no mengue. Te pedimos, Señor, que a cada joven, a cada persona que esté escuchando, tú puedas, Señor, trabajar en sus corazones de tal manera que estos temas puedan servir de aliento. Y si alguno está luchando, Señor, con estas cosas, tú, Señor, pueda, por medio de tu Espíritu Santo, ayudarlo, restablecerlo, guiarlo. Y todos nosotros podamos ser disciplinados en estas áreas espirituales en las cuales tenemos que estar firmes. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén, mi hermano Alex. De verdad, muchas bendiciones. Yo creo que no podríamos pedir un mejor mensaje, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que en cierto punto nos habla a todos, porque el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado y nosotros estamos acostumbrados a llevar una vida así de rápido. Últimamente la vida se ha vuelto muy monótona. Hablando yo desde mi propio punto, ¿verdad? Ya todo es trabajo, casa, hay muchos tapones ahora al mediodía. Trabajo, casa, muchos tapones y uno se va como agotando así, pero el mensaje ha sido de verdad, ha sido muy especial y a mi entender, para mí ha llegado en buena hora. O sea, muchas veces uno se olvida de los quehaceres, de lo que uno tiene que hacer, porque la vida se hace monótona y se te hace difícil llegar allí, mirar la cruz de Cristo, como el tercer punto que compartiste. Se te comienza a ser difícil disciplinar tu cuerpo para la lectura, para poner un stop al pecado. También se hace difícil mantenernos conectados como hermanos,
porque ya es por red, hermano, un mensajito, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Y de allá para acá otro mensaje, así como que uno no está acostumbrado a eso, pero de verdad muchas gracias por estos puntos y yo creo que a todo el que escuche este mensaje, ¿verdad? Con alguno de ellos se va a quedar. Y solamente quiero recordarle esto, mis hermanos, si te vas a exponer a la soledad, hazlo solamente para orar, así como compartió el hermano Alex, y estés siempre pendiente el ejemplo de David, ¿verdad? Cuando él tenía que estar allí en batalla, él decidió quedarse en su casa y mira lo que le pasó. Entonces, el aislamiento es bueno, pero cuando tú vas a hacer cosas productivas para el Señor, mientras tanto, si tú puedes mantenerte con tus hermanos de la iglesia y, y tratar de no quedarte solo, sobre todo ustedes que son, ¿verdad?, parejas, personas que son novios, tratar de mantener siempre el distanciamiento en caso de reunirse con un tercero. Esos son consejos que son muy prácticos. Hermano Alex, wow, de verdad, mi hermano, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que tú has tenido con nosotros en esta noche y de verdad que sí, que ha sido un mensaje que a mí en lo personal me ha tratado. En lo personal me ha tratado. Entonces, hermano pastor, no sé si está Gracias a todos. activo por aquí. Sí, Noel, no quiero repetir todo lo que usted acaba de decir, pero fue impactante. Incluso esto siempre yo lo descargo y lo pongo en YouTube. Se queda en la página de la iglesia y voy a estar animando a la iglesia entera ver el video, porque creo que esto fue un mensaje, pero oportuno y para un momento definitorio, digo yo. Y agradezco mucho a Alex a su disposición para compartir esto con el grupo. Yo ahora simplemente anuncio, hermanos, mañana, los domingos en la mañana a las 10 es el tiempo que tenemos para estar en un servicio presencial. Y quiero animarles a llegar. Yo iba a decir llegar a tiempo, pero hermanos, en el seminario los profesores nos enseñaron, si llegas a tiempo, está tarde. Trata de llegar temprano, amén. Y si usted dice, pero es que no me toca nada, ninguna responsabilidad, llega temprano para orar, ¿ok? Necesitamos la oración de los hermanos, amén. Eso es mañana a las 10 y en la noche a las 6 p.m. tendré la última parte de lo que es la serie Luminares en el Mundo, hablando de Epafrodito, el siervo radical. Así que voy a terminar con eso mañana a las 6 p.m. en línea. Así que esperamos contar con su participación. Son mis anuncios, Noel. Gracias por dejarme compartir eso. Amén. Amén. Buenas noches, pasen buenas. Dios los bendiga a todos. Tenemos una chica aquí, Minaya. Déjame ver. Ángela Minaya. ¿Quién le ha Hola, invitado? Hola, Ángela, ¿cómo estás? bien, ¿y ustedes? Bien, bien, Dios te bendiga. Amén, igual. Ángela, ¿quién te Sí, invitó? mi amiga Jennifer Guridi. Oh, Jennifer Guridi. Ay, bienvenida, Ángela. Gracias. Discúlpame que hasta ahora te vi. De verdad que sí. Bienvenida Gracias. siempre, Ángela, cada vez que quiera conectarte con nosotros. Estamos aquí reunidos. Guridi, gracias por extender la invitación a Ángela. Y Ángela, gracias por conectarse con nosotros. De verdad que sí. Nada, mis hermanos, yo creo que hemos concluido por el día de hoy. Vamos, hermano Enrique, tú pudieras orar para cerrar la reunión y dar conclusión a todo esto. Hemos tenido un buen día, ¿verdad que sí? Ha sido un momento muy especial, creo, para todos y vamos a darle gracias al Señor por este tiempecito, ¿verdad, hermanos? Padre, gracias una vez más por podernos reunir, Señor, a través de este medio. Padre, gracias por proveernos
Darnos, Señor, los utensilios para poder aprender más de ti, para poder recibir, Señor, instrucciones y aplicaciones, Señor, para poder estar cada día más cerca de ti, más protegidos, mejor guiados, Señor, más bendecidos. Padre, gracias por la vida de Alex, Señor, gracias por haberle podido escuchar en esta tarde, por haber podido escuchar, Señor, tu voz a través de él. Síguele bendiciendo, fortaleciendo, guardando, usando, Señor, allí en el Canadá. Tú sabes, Señor, que los que hemos podido escuchar hoy su voz, Señor, el pastor, Noel, Señor, nosotros, mi esposa y yo, los hermanos, ha sido de olor grato para nosotros. Le daríamos un abrazo bien fuerte, Señor. Tú lo sabes, que le queremos mucho. Te damos muchas gracias por este tiempecito, Padre. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y nos has provisto este medio para poder estar reunidos, buscando tu rostro, buscando, Señor, tu palabra viva, trabajando en nuestros corazones. Bendice, Señor, este grupo de jóvenes de una manera muy especial, Señor. Fortaléceles, que tú puedas, Padre Santo, como se ha orado ya, Señor, estos principios bíblicos, Señor, de aprender a mirarte a ti en cada momento, en cada lugar, en la soledad, Señor, y cuando quizás pensamos que no hay nadie, Señor, que tú estás ahí, Señor, que tengamos temor de Dios y que entendamos que tú eres lo más importante. Bendice a este grupo de jóvenes, a cada uno de nosotros. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos queridos. Bendiciones. Gracias Amén, a todos. amén, hermano. Y Alex. a la gente del Facebook, un tipo de estamos por allá. Enrique, Gracias. Rebeca, un fuerte saludo, Pastor Ay, Michael, sí, Noel, Alex. y a todos los chicos de allá de la Amén. Gracia y Verdad, Stephanie, Daniel, Dauris, ¡Ay, mi hermano! Naomi. Ay, cuánto tiempo. Jennifer también, Ángela, bienvenida, Guillermo, bueno, a todos los que están conectados y quizá otros más que están escuchando. La gente de Facebook, hasta luego. Sí, la gente de Facebook también. Nos vemos.